Y hoy, como siempre, vamos a tener un tema de gran interés. Tenemos hoy un tema súper interesante porque es un tema que nos está afectando a todos. Bienvenida, doctora. Yo soy la doctora Catherine Santana, médico familiar y comunitario. Que el dengue ha permanecido en nosotros por la región del Caribe donde estamos, ¿verdad? Sí, siempre ha estado, pero ¿qué ha pasado? En el tiempo de verano, tiempos donde hay mayor cantidad de lluvia, una proliferación. El dengue, a decirle a la población para que entienda, es una enfermedad viral. Es decir, no descuidarnos, no es ser exagerado. Me picó el mosquito, venga, hágame un hemograma. Pero tampoco ser descuidado de usted quedarse en su casa con fiebre, con malestar general, con dolor en el cuerpo, con dolor en los huesos. Quedarse en su casa porque es una simple gripe. Hay que buscar atención médica. Doctora, excúseme que le interrumpa. ¿Qué antibiótico le puedo dar al niño en caso de que tenga dengue? Dios bendiga, agradecemos de una manera especial a todas las audiencias que siempre se conectan a esta estación digital de Vida y Luz TV, tu estación que te bendice. Y hoy, como siempre, vamos a tener un tema de gran interés para la sociedad. Y queremos dar toda la gracia a nuestro Señor Jesús porque siempre nos permite estar aquí para bendecir, para agradecer y hablar de las grandezas que nuestro Señor Jesús tiene para con cada uno de nosotros. Y hoy vamos a tener un tema, pero hoy tenemos un tema diferente. Un tema donde vamos a aprender, un tema donde vamos a poner en práctica, un tema donde muchas puertas se van a abrir con relación a unos casos que estamos viviendo siempre. Realmente en el día de hoy nosotros tenemos una invitada especial, Johanna. Tenemos una invitada. Tú sabes que en ocasiones hemos tenido otras invitadas, pero hoy de verdad que yo me gozo y me alegro porque es una persona querida. Amén. Una persona que amo y ha sido de bendición para nuestras vidas. Así que, Johanna. Así es, Dios te bendiga, pueblo, de verdad que estamos más que feliz que tú nos estés recibiendo ahí en tu hogar. Como decía mi hermana Zaira, tenemos hoy un tema súper interesante porque es un tema que nos está afectando a todos, especialmente a la población de niños, que es la más afectada, ¿verdad que sí, doctora? Así es, ¿verdad? Entonces, de verdad que esperemos que sea de provecho para usted, para su familia y que usted con estos datos que va a dar la doctora pueda ayudar a otros también. Bienvenida, doctora, le estoy pasando los micrófonos. Buen día, muchas bendiciones. Yo soy la doctora Catherine Santana, médico familiar y comunitario. Agradezco a Dios la invitación para poder traer información a la comunidad. Sabe que en estos últimos días nuestra nación está pasando por un proceso difícil. Hay un aumento de las enfermedades del dengue. El dengue no es nada nuevo, mi hermana Zaira Luna, porque es una enfermedad endémica que siempre ha estado con nosotros, pero han habido un aumento de los casos del mismo. ¿A qué podría ser esto, doctora? Porque realmente yo siempre he visto esto, que el dengue ha permanecido en nosotros por la región del Caribe donde estamos, ¿verdad? Pero ¿a qué se ha debido que ha aumentado tanto? Porque siempre ha estado, pero ¿qué ha pasado? Sí, en el tiempo, por ejemplo, de verano y los tiempos donde hay mayor cantidad de lluvia, hay una proliferación de dicha enfermedad. Por ejemplo, el dengue, a decirle a la población para que entienda, es una enfermedad viral. Es un virus que se transmite a través de la picadura del mosquito. Entonces, cuando hay lluvia, hay un aumento de los mosquitos. Si no hay mosquitos, no hay dengue. Así es, así es. Algo importante, doctora, que usted hablaba, el inicio del dengue. En algunas investigaciones que estuve haciendo, pude entender que inició en el 1780. Y yo decía, wow, desde 1780 se está hablando de dengue. Ha llovido mucho, ¿eh? Sí, ha llovido mucho. Pero si uno comienza a buscar las estadísticas, han sido muchas personas que han fallecido por este dengue. Porque hay que hablar principalmente de cuáles son esas causas que producen el dengue. Bueno, en cuanto a la estadística,
Por ejemplo, en 2019 hubo una epidemia. Las estadísticas dicen que en las Américas, solamente en las Américas hubieron 3.1 millones de personas afectadas. Y de esos 3.1 millones de personas afectadas, hubieron 22,000 casos que fueron dengue graves. Y no obstante a eso, se produjeron aproximadamente 1.766 muertes a causa del dengue. Como preguntaba usted, por ejemplo, el dengue, cuando el mosquito pica a la persona, un mosquito infectado transmite la enfermedad. No es que el mosquito padece el dengue. Vamos a entender el ciclo de vida o cómo el mosquito puede afectar o puede picar a la persona. Por ejemplo, el mosquito hembra pone sus huevos en un envase, en un recipiente. Esos huevos, sabía Zaira Luna que esos huevos pueden permanecer hasta más de un año ante la ausencia de agua. Y cuando el recipiente vuelve otra vez a tener agua, ahí se produce, el mosquito continúa el crecimiento. Nosotros estamos acostumbrados en las casas a ver las larvas. Nosotros en la casa le decimos, mire, esa agua tiene gusarapo. Sí. Eso es parte del ciclo del mosquito. Ya esas larvas se van convirtiendo en mosquito adulto y viene el mosquito hembra y pica a una persona que se encuentra en la fase febril de la enfermedad, una persona que tiene el dengue. Cuando el mosquito pica a esa persona, adquiere la infección. Luego ya el mosquito contaminado va a picar a una persona que está sana y esa persona ahí adquiere la enfermedad del dengue. Doctora, usted habló del mosquito hembra. ¿Es en especial la hembra que transmite la enfermedad? Es en especial la hembra, los varones, los varones sí. Los varones se alimentan, el mosquito macho se alimenta de savia, es decir, vegetariano. Ay, qué chulo. Pero hay un problema, doctora, porque uno no puede identificar y que déjame matar a la hembra porque esta es la que puede infectarnos, porque son iguales los mosquitos. Claro. Bueno, lo correcto es no permitir la proliferación de ninguno. Como no sabemos, no podemos clasificar el sexo del mosquito, estamos contra todos los mosquitos, hay que eliminarlo. ¿Sabe qué me llama algo la atención? Y es cuando usted dice que la hembra pone los huevos y puede durar un año. Eso es fuerte. Un año. O sea, ¿cómo ese huevito puede permanecer así? Se mantiene con vida y se va como increíble. Regenerando. Puede sobrevivir a las altas temperaturas y puede sobrevivir al tiempo. Entonces, por ejemplo, le decía al inicio que le gusta ponerlo pegado a las paredes de los recipientes donde hay agua. Si esa agua se botó, esa agua se eliminó, ya el mosquito, ese huevo queda ahí. No continúa el crecimiento hasta llegar a la etapa adulta de dicho mosquito. Pero si no se eliminan esos huevos, cuando el recipiente vuelve a adquirir agua, continúa el ciclo de vida hasta llegar a un mosquito adulto, que es el mosquito que vemos. Por ejemplo, el mosquito Aedes aegypti, nosotros los tenemos, es el que vemos, el mosquito que tiene la patita, las rayitas blancas en la patita. Grande. Ese mosquito de patitas largas que vemos en nuestra casa y tiene una particularidad que para su crecimiento es en aguas limpias, mosquito de aguas limpias. Muy importante, doctora, eso, porque hablaba con una persona, estaba en un lugar y había muchos mosquitos. Yo le decía, pero tú tienes que cuidarte porque mira ni cuántos mosquitos. Y él me decía, no, estos por lo menos son de agua sucia. Y como que había yo, pero ¿cómo que de agua sucia? No es lo mismo cuando se crían en agua limpia y se crían en agua sucia. Ya el mosquito de aguas sucia transmite otro tipo de enfermedad, dígase la malaria. Okay. Que es otro tema que a tratar. Pero hasta ahora no nos descuidemos con el agua limpia. Recordar que nosotros en República Dominicana, por las precariedades del agua, debemos almacenar
aguas en Tanque. recipiente, en tanques, en cubetas, en galones y otros recipientes. Una pregunta, doctora. ¿Cuál serían, por ejemplo, los signos que tendría una persona en la primera etapa cuando ha sido picado por el mosquito que transmite dengue? Bueno, dentro de los signos y síntomas que puede presentar una persona está la fiebre, malestar general, la persona puede tener dolor de cabeza, dolor retroocular, es decir, dolor detrás de los ojos. Puede haber dolor muscular, dolor de los huesos. ¿Sabe que al dengue se le decía fiebre quebranta hueso? Sí, Anteriormente sí. se le decía por el gran malestar que este causa. ¿Sabe que yo tengo un caso? Tuve un caso que de verdad el dengue es desesperante, muy desesperante. Recuerdo que mi niña, que tiene hoy 8 años, en una ocasión, Zaire, ella tenía como 10 meses, promedio, no tenía el añito, y me la picó dengue. Eso sí que yo sufrí muchísimo porque la fiebre era en 40, 40. eso era en high. Y de verdad que el proceso es bien fuerte, bien difícil, porque cuando tú ves que esas plaquetas están bajando y siguen bajando y siguen bajando, tú dices, pero Dios mío, y en ese tiempo recuerdo que escuchaba que se murieron tantos niños, que se murió, y yo decía, pero Señor, tú me vas a dejar morir mi hija. Es un estado que es verdad, tú confías en el Señor, pero como siempre yo digo, a veces como que la humanidad se medio impone. Tú crees que tú dentro de ti sabes que Dios lo vas a salvar, pero como que tú ver que le hacen un hemograma y tú ves que la plaqueta está en tanto, y cuando tú ves a rato que bajó 30,000, que bajó tanto, tú dices, Dios mío, pero ¿y qué es esto? Eso es muy importante ahí. Doctora, en el caso de las plaquitas, ¿cuál es el grado normal que deben de estar la plaqueta y cuándo nosotros debemos preocuparnos cuando bajan esas plaquetas? Las plaquetas normales son de 150,000 a 450,000 plaquetas. Bueno decir antes de eso, me gustaría orientar. Hay personas, hemos visto en nuestra emergencia, personas que por la euforia de lo que está sucediendo ahora, del cuadro febril, estuvieron en contacto con lugares donde hay mosquitos, lo picaron mosquitos y llegan eufóricos. Ayer me picó un mosquito, doctora. Yo quiero saber si tengo el dengue. Vengo para que me hagan análisis. Un hemograma rápido. Vengo, hágame un hemograma. Es bueno que la población entienda que todo es un proceso. Desde que te pica un mosquito, ya como hablamos ahorita, que está contaminado, ya que picó a una persona con dengue y ese mosquito es portador del virus del dengue, te pica, te va a transmitir la enfermedad. Hay algo que se llama periodo de incubación de la enfermedad. El periodo de incubación no es más que desde el momento en que tú adquieres la enfermedad hasta el momento de la manifestación de los síntomas. Tú no vas a tener síntomas inmediatamente, te pica el mosquito, sino los síntomas van a aparecer, por ejemplo, en el caso específico del dengue, luego del contacto con el virus, que el virus se introduce en tu organismo, puede pasar un periodo de 4 a 10 días para empezar los síntomas. Y ahí es donde empieza la manifestación de la enfermedad. Hablábamos ahorita de la fiebre alta. Las personas pueden tener fiebre alta y esta es una fiebre sin predominio de horario, es decir, que no es específicamente en la noche, en la mañana, puede ser a cualquier hora del día y la fiebre tiene la particularidad de que no es que me siento tibio, no es que yo me siento caliente por dentro, sino es una fiebre alta, muy alta, sí, que puede llegar a 40 grados. La temperatura, acompañado de malestar general, la persona le da anorexia o se le quita el deseo de, ya eso es otro tema, ajá, ya convulsiones, no queremos verlo en un dengue, créame que corremos, vamos a orarle al Señor que no queremos ver eso. Más adelante vamos a ver. Le decía, se le quita el deseo de comer, dolor en el cuerpo, dolor en los huesos, un cansancio, ese dolor detrás de los ojos profundo, ese dolor de cabeza muy fuerte. Hay personas que pueden manifestar náuseas, vómito.
Sabía, hermana Zaira, que aparte del dengue, que nosotros lo tenemos ahora, hay otras enfermedades que producen fiebre y es ahí donde nosotros como médicos tenemos que hacer diagnóstico diferencial. Si una persona presenta fiebre, ahora que estamos ante este brote de dengue, no se hace hemograma inmediatamente, usted le apareció fiebre, porque todo va a aparecer, los análisis aparecen normal. Muy fuerte. De verdad que sí. Aparece normal porque, como usted decía ahorita, tiene que haber un periodo, una etapa, que haya ya un desarrollo de lo que es esa enfermedad. Doctora, hay diferentes tipos de casos de dengue. Por ejemplo, el dengue se puede clasificar en un dengue sin signos de alarma y un dengue con signos de alarma y la fase más temida de la enfermedad, que es el dengue grave. Eh, el dengue antes de eso pasa la enfermedad por diferentes etapas. Dentro de la etapa tenemos, luego que la persona es infectada con el virus del dengue, que aparecen los síntomas, nos quedamos aquí, tengo dolor de cabeza, me duele el cuerpo, no quiero comer, estoy cansado y todas las manifestaciones ya antes expuestas. Pasa por diferentes fases. Por ejemplo, tenemos una fase que es la fase febril, que puede durar desde el día de la manifestación, puede ser 2 a 7 días de la enfermedad. La persona permanece haciendo fiebre muy, 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 muy alta. Llega más los síntomas mencionados, pero llega un momento que desaparece la fiebre. Tenemos la fase febril. Entonces, luego de la fase febril va la fase crítica. No creamos que porque desaparezca la fiebre ya la persona está fuera de peligro. Vamos a la fase crítica, que es la fase en que desaparece la fiebre. Puede iniciar esa fase crítica del 4º al 7º día luego de que la persona es infectada. Desapareció la fiebre. No porque desaparezca la fiebre vamos a dejar de buscar atención y vamos a dejar de hacerle un monitoreo a la plaqueta. Cuando desaparece la fiebre, ahí vienen las manifestaciones de signos de alarma. Esa es una fase que hay que estar pendiente. ¿Por qué? Porque ahí es donde se producen ciertos cambios en el organismo. Por ejemplo, los vasos sanguíneos se dañan, se hacen permeables y la sangre que están dentro de los vasos sanguíneos empiezan a escaparse desde dentro de los vasos hasta fuera de los vasos sanguíneos. Ahí hay extravasación de líquido. Es ahí donde los niños empiezan a tener sangrado. Puede ser por la encía, puede ser a través de la nariz, puede ser a través de las heces fecales. Ahí también el niño puede tener distensión abdominal, la barriguita se le pone grande, dolor abdominal. Todo eso por la extravasación de líquido, puede haber un acúmulo de líquido a nivel abdominal, incluso a nivel de los pulmones. Wow, muy fuerte. Entonces, es importante estar pendiente a los signos de alarma y es importante no descuidarnos porque haya desaparecido la fiebre. Si la fiebre desapareció, como quiera, estar en contacto con su médico. Dígame, Johanna. Sí, es decir, que al momento que la fiebre desaparece es como que se pasa a otra etapa, ¿verdad? O sea, no es como para nosotros sentirnos bien, seguro, porque ya. es como, bueno, ya pasó todo, sino vamos a esperar a ver qué va a pasar. De hecho, ahí es cuando tenemos que tener preocupación porque puede hacer que ya se esté generando peor. Ahorita la doctora hablaba que hay personas que van por cualquier síntoma. No, hazme un hemograma, quiero ir rápido para ver si tengo dengue. Pero se da el caso que hay personas que dicen, no, es una fiebre, es gripe que yo tengo y se medican ellos mismos. ¿Qué pasa en esas situaciones cuando las personas se medican ellos y no saben qué dengue que tienen? Por ejemplo, cuando hay fiebre, se recomienda ahora, por lo que estamos viviendo en nuestra nación, se recomienda utilizar solo acetaminofén y buscar
atención médica. Le decía ahorita, el hemograma no se hace inmediatamente, después de las 24 horas de la persona tener fiebre. ¿Por qué? Porque la enfermedad, según nosotros hemos ido viendo, va teniendo una evolución. No porque usted vaya y tenga 2 días con fiebre y se haga un hemograma y el hemograma salga normal, no es dengue. A veces después de las 72 horas empieza una disminución de la plaqueta. Por eso es importante estar en contacto con su médico de cabecera. Si es niño, estar en contacto con su pediatra. El primer hemograma que nosotros tenemos cuando se le hace a partir de las 24, 48 horas del paciente tener fiebre, hasta 3 días con fiebre. Si sale normal, eso lo tomamos como un patrón, como basal, y vamos haciendo hemograma cada 24 horas y vamos valorando si hay disminución de las plaquetas, si hay disminución también de los glóbulos blancos. Por ejemplo, volviendo otra vez, quiero hacer énfasis, me estoy devolviendo porque necesito que la población entienda que la enfermedad del dengue tiene varias fases. Vuelvo atrás, quiero que quede en sus mentes grabado. La enfermedad del dengue tiene la fase febril, que va desde el inicio de los síntomas, desde el segundo día hasta 7 días. Al 5.º día, en promedio, puede desaparecer la fiebre, el paciente puede mejorar, hay que continuar, pero luego entramos después de la fase crítica, que es la fase de desaparición de la fiebre, vamos a entrar en una fase de recuperación. En la fase de recuperación, ya ahí el paciente se va a ir sintiendo mejor, le va a ir dando hambre. Ya ahí en la fase de recuperación, si tenemos el hemograma y vamos comparando, esas plaquetas empiezan a ir en ascenso. Van remitiendo los signos y síntomas, pero las plaquetas también van a ir aumentando. Ok, doctora, en el caso de, tú sabes que vivimos una temporada de la pandemia del COVID, ¿cree usted que eso pudo afectar también en lo que es hoy en día el dengue, en las personas adultas, porque han tenido algunos riesgos también de salud, porque hay personas que están sufriendo lo que es el dengue? ¿Puede hacer caso de eso también? No creo que sea porque el virus del COVID esté relacionado directamente a estos casos de dengue. Más bien el aumento de las lluvias, y siempre en este periodo del año hay un brote de dengue. Y lo importante de eso, doctora, que analizando el caso, no es simplemente en República Dominicana que esté el brote. No. No, cuando hablamos ahorita hablamos de las Américas. Exacto. Simplemente en todos los países. ¿Sabía usted que Brasil es uno de los países que más casos de dengue aporta? Wow. No es solamente República Dominicana. Está libre de dengue el continente europeo, y hay otras naciones que no es común la enfermedad, que si aparece un caso de dengue, agarran al paciente, vamos a ver, hacen un interrogatorio. Sí. En los últimos 14 días, ¿usted viajó a algún lugar donde el virus del dengue ataca, o donde es endémico el virus del dengue? La mayoría de esos países que son menos afectados, cuando aparecen casos de dengue, no es que no aparezcan, cuando aparecen son casos importados, que la persona lo ha llevado desde un país o una región donde hay dengue, lo ha llevado, ha regresado a su país incubando la enfermedad. Esto me da a entender entonces que el dengue es una enfermedad de lugares cálidos, ¿verdad, doctora? Por eso República Dominicana somos más, uno de los países más propensos, sí. Y en el área de las Américas también. Imagino que Cuba, Jamaica, todas esas islas que nos componen, muy fuerte. Por la temperatura. Sí, muy fuerte. Doctora, y con relación a la prevención,
para la población, para concientizar, porque hay que saber que la comunidad hay que concientizar, hay que estar siempre encima de ellos para que ellos puedan tomar medidas, pero unas medidas que tienen que ser drásticas para poder evitar lo que es la propagación con relación a esta epidemia que estamos viviendo. Bueno, si no hay mosquito, no hay dengue. Se creó en el país el eslogan de cloro untado, tanque tapado. Yo recuerdo esa campaña. Esa campaña continúa Muy y es bien. aplicable. Doctora, ahora que usted dice cloro untado, que tapado, ellos fueron a mi casa, limpiaron el tanque. Ajá. Y yo pensaba que le iban a echar el cloro. No, no es que le van a echar el cloro directo. Ellos le echaron como un polvito, ¿no? Es el cloro. No, no es cloro. Ah. Actualmente Salud Pública tiene una campaña. Sabía que las provinciales de salud están trabajando arduamente en la comunidad para la prevención del dengue. Ahora hay campañas de fumigación y están yendo casa a casa también para ayudar con la prevención. Lo que usted vio en su casa que hicieron, limpiaron el recipiente y echaron, eso es un larvicida, le decimos abate. Okay. Eso impide que el huevo se reproduzca, que el mosquito se produzca en esa agua limpia. Doctora, pero mire, cuando yo vi que le echaron mucho, yo, Dios mío, ¿qué yo voy a hacer ahora con esa agua? Yo después tenía como temor porque no sabía el químico Claro, que le habían echado. Claro. Pero en la tapa, sí, ellos me dijeron, no, simplemente es en la tapa que tú vas a poner cloro. No le eches el cloro al agua directamente. Wow. Sabes que escucharla me lleva a pensar de que no solamente es un trabajo de salud pública, o sea, es un trabajo de todos, porque Claro que sí. salud pública pudo haber pasado por tu casa, pero a lo mejor por la mía no pasó, porque somos demasiado. Entonces, y realmente esta enfermedad afecta a los nuestros y los más vulnerables son los más afectados. Entonces, por esa razón yo entiendo que es un asunto de conciencia de todos nosotros. Todos tenemos un grano de arena que aportar, porque Así cuando es. estamos afectados, entonces culpamos a las autoridades de salud, Así incluso es. hacemos llamado al presidente, Al pero gobierno, sí. ¿qué usted puede hacer en su casa a partir de ahora? O ubique los recipientes donde usted tiene su agua limpia, agarre, hablábamos al inicio de que esos huevillos se pueden depositar en las paredes de esos recipientes. Vamos Sí. a tomar vamos a tomar cloro y vamos a ponérselo en todo alrededor del tanque y vamos a tapar bien nuestra agua para evitar la proliferación del mosquito. También si el mosquito ya está, tenemos mucho dentro de la casa, buscar la manera de eliminarlo. Así es. Una pregunta, doctora. Y, por ejemplo, yo salgo, ¿verdad? Dejo mi casa 2 días. Pero ¿qué pasa? El agua, por ejemplo, de los toilets es un agua limpia. Entonces, ¿qué pasa con esta agua? Porque se queda ahí sin movimiento, sin descarga. ¿Qué pasa con esta agua? ¿Me forma el mosquito? No da tiempo a formarse el mosquito en 48 a 24 horas. Como vimos, el ciclo de vida de él mismo puede tardar hasta más de 7 días, pero hay que estar pendiente. A veces nosotras las mujeres también en la casa tenemos nuestro florerito, tenemos nuestras matas que llevan agua, nuestra agua limpia, esos floreros ahí. Tenemos también que cambiar el agua del recipiente y así nos damos tiempo a que el mosquito se reproduzca. Otra cosa, a veces hay patios que son amplios donde hay gomas tiradas, donde puede haber, por ejemplo, tapas tiradas o algunos recipientes que llovió, ese recipiente cogió agua, usted no se dio cuenta, ahí es una fuente de proliferación del mosquito. Hay que estar vigilante. Por ejemplo, nos corresponde a nosotros ubicar dentro de nuestra casa qué tenemos que puede favorecer a que el mosquito se reproduzca y también estar pendiente. Nosotros podemos utilizar repelentes, podemos utilizar ropas donde los mosquitos no nos piquen. Hay personas que son más propensas que los mosquitos le piquen que otras. Son dulces, que tengo la sangre dulce. Eso es verdad, doctora, que hay personas que tienen
La sangre dulce, o es por es la tipología de sangre. ¿Qué es? Se ha determinado que hay un tipo de sangre que el mosquito le atrae más, es verdad. Oh, ok. Por ejemplo, yo he estado con personas que estamos nosotras tres y hay personas desesperadas matándose los mosquitos Sí. y yo tranquila. ¿Por qué? Por el tipo de sangre de la persona. Predispone. Es una Predispone. bendición. No es una verdad absoluta, sino en Se investigaciones presume. se ha determinado y se presume que es así. Ay, Ahora, tú dijiste algo, porque hay personas que están incómodos. Yo creo, a veces yo digo, no, pero es como mental. De una vez crees que es un mosquito. Sí, y tú lo ves, pa, que se matan un mosquito, y pa, y tú crees, no, espérate, algo está pasando. Ya puede ser que tú estés como, claro, pero Muy no, de fuerte. que hay muchos mosquitos, hay muchos mosquitos, Sí. de verdad que sí. Doctora, un caso importante. No hay camilla en los hospitales, doctora. Muy fuerte. Los pacientes van y tú ves que está llena emergencia. ¿Qué está pasando ahí? Hasta en los pasillos están. Claro, lleno. Porque ha habido un aumento de los casos de dengue. Hay muchos pacientes febriles que van a buscar atención médica. Es importante que los padres estén en contacto con sus pediatras. Importante que si alguien, algún miembro de la familia presenta dengue, aún tenga síntomas de gripe, porque hay personas que se han quedado en su casa. Ah, no, esa es la gripe mala que anda, que tengo, que pueden cursar concomitantemente el dengue con un proceso gripal, puede cursar también con una amigdalitis, puede cursar con otras enfermedades que han existido y que van a existir siempre. Es decir, no descuidarnos, no es ser exagerado. Me picó el mosquito, venga, hágame un hemograma, pero tampoco ser descuidado de usted quedarse en su casa con fiebre, con malestar general, con dolor en el cuerpo, con dolor en los huesos. Quedarse en su casa porque es una simple gripe. Hay que buscar atención médica. Si tiene fiebre, ya a partir después de las 24 horas, a partir de las 24 horas, 48, incluso hasta las 72 horas, se hace su hemograma y se le da su seguimiento. También hay que llevar al niño a la consulta. Hay que acudir a su consulta, a su médico de cabecera. ¿Por qué? Ante estos casos, los niños están en mayor riesgo, las personas adultas mayores, los extremos de la vida. Así es. Los niños y los adultos mayores y otras personas que tienen enfermedades de base, dígase diabetes, hipertensión, artritis, otras enfermedades crónicas, son personas que no se pueden dar el lujo de quedarse tampoco en su casa. Sí, sí, porque estos son siempre los grupos más afectados en todo. Siempre ha sido así. Doctora, ¿ha tenido usted algún caso fuerte con relación al dengue? Tratando ya sea un niño o un adulto. Sí, se están viendo. Se están viendo. Yo trabajo a nivel privado. El niño muchas veces, si usted ve que su niño tiene fiebre y usted lo ve que está muy mal, muy cansado, usted ve cuando un niño realmente luce enfermo y Claro. luce mal, no se quede dándole acetaminofén. Acuda a un centro de salud a buscar atención médica. Tampoco porque se le haga un primer hemograma, descarte, diga, se le hizo un hemograma, no tiene dengue, está bien. Hemos visto niños que después del cuarto día empiezan a moverse las plaquetas, empiezan a bajar los glóbulos blancos. De yo tener un hemograma normal, van moviéndose, por eso hay que estar comparando. ¿Qué hace el pediatra o el médico de cabecera que está siguiendo el caso? Indica el hemograma, tengo uno bien, hace hemograma cada 24 horas hasta ver la evolución de esa plaqueta y hasta ver la evolución clínica. Hay casos que sí se han dado casos de signos de alarma. Hemos tenido niños que presentan dificultad respiratoria, niños que presentan distensión abdominal, como le decía ahorita, por el acúmulo de líquido que sale del espacio intravascular al extravascular, y los niños se han visto en condiciones críticas y gracias a Dios de los casos que he tenido cercanos,
Han podido rebasar. Trabajo con pediatras y médicos que son muy capaces, que han podido sacarlo hacia adelante. Qué bueno, doctora. De verdad que eso alegra a uno. Doctora, cuando uno ve la noticia, hubo un caso que yo dije, wow, era un médico, su padre, y murió. Uno diría, pero si esa persona estaba capacitada, tenía las relaciones, podía hacer todo lo que humanamente, pero no pudo. No, y Murió eso, su hija. no, y eso tensa a la población, Claro. porque nosotros decimos, pero digo nosotros, pero yo me incluyo, claro. Que no Entonces somos... uno dice, pero si eso es el médico que sabe cómo manejarlo, bueno, que tratábamos ese punto la semana pasada, si eso es el médico que sabe cómo manejar, ¿qué me espera a mí? Claro. Por ejemplo, no siempre la mortalidad por el virus del dengue es por la falta de atención médica o de la atención a tiempo. Lamentando el caso, hablábamos de los tipos de dengue. Hay un dengue sin signo de alarma, que es ese paciente que tiene todas las manifestaciones clínicas, que las plaquetas bajas, pero que ya su condición clínica va mejorando. Luego del quinto día entra una fase de recuperación, tenemos un final feliz. Pero hay otro paciente que al quinto día, cuando desaparece la fiebre, empieza a sentir dolor abdominal intenso, empieza a sentir, puede aparecer vómitos, más de 6 ocasiones en 6 horas, vómitos persistentes que son signos de alarmas. Otros pacientes que pueden empezar a padecer sangrado a través de la encía. Hay hemorragias que son visibles, pero hay otras que son internas. Ya hay pacientes que evolucionan de ese dengue con signos de alarma, pueden evolucionar hacia un dengue grave. Ese dengue grave ya hay una afectación a nivel del hígado. El hígado crece, la distensión abdominal, puede haber afectación incluso hasta del sistema nervioso central. El paciente se torna como letárgico, somnoliento, comoído. Es un paciente que está teniendo alteración a nivel del sistema nervioso central. Un paciente en una fase con un dengue grave es un paciente que empieza a disminuir la cantidad de hematócrito porque hay una hemorragia interna, hay un sangrado interno. Lamentando el caso, aunque haya ayuda oportuna, hay casos que se van de la mano. Siempre hay dengue grave, va a haber mortalidad. Por eso inicié ahorita dándole las estadísticas de el 2019. Hubieron de esos 22,000 casos de dengue grave que evolucionaron a un dengue grave, 1,766 muertes a causa del dengue. Nosotros con la atención oportuna sí podemos evitar llegar a las complicaciones. Otra cosa importante que decir, cuando nosotros adquirimos la enfermedad del dengue, me dio dengue, ¿verdad? Yo adquiero una inmunidad a largo plazo, pero esa inmunidad que adquiero a largo plazo la voy a adquirir para ese serotipo de dengue. Andan 4 tipos de serotipos de dengue o tipos de dengue circulando, son 4. Den 1, 2, 3. Si a mí me dio el dengue, ahora yo soy inmune al serotipo, por ejemplo, el serotipo 1, ya ese mismo no me va a provocar, pero soy más propensa a que si otro serotipo, el 2, el 3, el 4, me da, yo evolucionar hacia un dengue grave. Ay, doctora, Cristo. Pero vienen con los mismos signos esos dengue. Puede aparecer la misma enfermedad, pero evolucionan a un dengue grave, un dengue donde ya le bajó el hematócrito, donde le baja la presión arterial, donde hay alteración del sistema nervioso central, donde puede empezar un sangrado a través de la nariz, a través de las encías, a través de las heces fecales, donde se produce una hemorragia interna que posteriormente puede evolucionar hasta la muerte. Doctora, una pregunta. Sé que la población más atacada son los niños, pero ¿de qué edad a qué edad exactamente estamos hablando que son las más
donde más duro da el dengue o donde es más propensa a dar? Bueno, ahorita le decíamos que los niños, los menores, los lactantes, no es lo mismo un dengue en un niño de 6 meses, de 2 a 3 meses, que en un niño que tiene 10 años, que tiene su sistema inmunológico ya activo. Pero a tomar en cuenta, el dengue puede afectar niños y ancianos. De hecho, viendo la noticia, tenemos el primer caso de afectación, de transmisión del dengue intrauterina en República Dominicana, Sí, publicada ya este año, que sí. salieron en las noticias del día de ayer. Entonces hay que estar pendiente, niños, ancianos, toda la población general tiene que estar alerta y pendiente ante lo que estamos pasando. Si hay alguien que tiene fiebre en la casa, recuerden no dar aspirina, no dar nada que contenga aspirina, ibuprofen, no automedicarse. ¿Qué antibiótico le puedo dar a mi hijo? Bien, como decía anteriormente, en caso de dengue no se utilizan antibióticos porque esta es una enfermedad viral y los virus no son tratados con el antibiótico. Los antibióticos no le hacen nada. En caso de una persona febril, tratar acetaminofén. Y es importante, punto importante, una buena hidratación, que la persona que tiene síntomas de dengue tenga fiebre, esté bien hidratado en casa. La hidratación no significa solamente que la persona va a tomar jugo, refresco. Buena cantidad de agua y si es posible suero oral. Estar pendiente, a veces uno dice que está hidratado o que está tomando suficiente cantidad de líquido y no es así. Tú vas a la nevera y te tomas 1000 tragos de agua. Fuiste 10 veces y 10 veces te pegaste de un vaso y te tomaste un trago. A resumida cuenta, cuando tú juntas todos esos traguitos, tú no te has tomado ni siquiera un vaso de agua. Sí. Entonces, es bueno ponerle en un recipiente, así tú sabes la cantidad de agua que va a tomar el niño. Dele mucha agua. Le puede preparar su suero de rehidratación oral. Hay sueros de rehidratación oral que vienen preparados porque la fiebre de por sí produce una pérdida excesiva de líquido. El manejo del dengue es simple y sencillo. Acetaminofén y una buena hidratación. Llamo a la población a no dar medicamentos que contengan aspirina. Dígase ibuprofen, diclofenac y otros medicamentos. Acetaminofén para la fiebre y suficiente agua y buscar atención médica a tiempo. Una atención oportuna puede salvar vidas. Doctora, yo le tengo una pregunta que los niños me van a agradecer. ¿Por qué que hay que estar apoyándolo todos los días para ver cómo van esa plaqueta? Febril, se le hace un primer hemograma después de las 24 horas, vamos a poner, se le hizo a las 48 horas un hemograma, todo está normal. No por eso nosotros vamos a marcharnos a nuestra casa y a decir, no tiene dengue, el hemograma está normal. Hay una evolución. Esas plaquetas pueden ir descendiendo, incluso los glóbulos blancos, y eso lo tomamos nosotros los médicos como una guía y vamos vigilando tanto la condición clínica del paciente como el descenso de las plaquetas y los glóbulos blancos. Y por esto es que nosotros, por ejemplo, el hematócrito de hoy, la plaqueta de hoy están en 140, lo normal es 150. Ya mañana yo voy a hacer otro control para ir viendo la evolución. Si yo tengo un descenso brusco, exagerado de las plaquetas, ya ahí es otro tipo de manejo. Incluso lo utilizamos para aquellos dengue que son manejados en su casa, vamos haciendo, aunque están en su casa, se van haciendo el recuento de plaqueta cada 24 horas. Doctora, ustedes en emergencia tratan esos casos, pero lo recomendable sería llevar al niño a la consulta con su pediatra. ¿Puede darse el caso que haya niños que no tengan pediatra, doctora? Pueden elegir el pediatra que ellos consideren, el centro que consideren y llevarlo a una consulta de pediatría. Claro. Por ejemplo, la emergencia se dicen, están llenas las emergencias
Hoy en emergencia yo veo un caso con fiebre, le doy seguimiento, trato la fiebre, como su nombre lo dice, emergencia, Emergencia. va a Claro. tratar la condición de emergencia del momento. El médico de emergencia es un médico que va cambiando. Ahora hay uno en 24 horas o 12 horas, hay otro médico y no va a poder dar un seguimiento oportuno a tu caso clínico. ¿Qué se hace en caso ya que emergencia te vio el paciente, te lo estabilizó, te le dio manejo para la fiebre? No quedarte en tu casa, tienes que acudir a tu consulta de pediatría. Ya el pediatra con ese hemograma que tú tienes, que salió todo bien, va a dar un seguimiento tanto a la evolución clínica, a la fiebre, y le va a dar el seguimiento a cómo van descendiendo sus plaquetas, los glóbulos blancos, y a veces puede haber hasta alteración a nivel del hematócrito, y es donde vamos haciendo comparación. Por eso, hermana Zaira, hay pacientitos que su pediatra le deja la indicación y le dice, vete, hazte este hemograma cada 24 horas, y ellos van haciendo una comparación, y ahí se determina de acuerdo a la condición clínica del paciente y a cómo va evolucionando el hematócrito, si el paciente va a ser tratado de manera ambulatoria, es decir, desde su casa, o si el paciente amerita ingreso. A veces se dan ocasiones que los padres llevan los niños a emergencia, ¿verdad? Y logran estabilizárselo. Y de hecho, en la misma emergencia, porque soy testigo, me ha pasado con mis hijas que la he llevado y ellos mismos me sugieren llevarla donde su pediatra. Pero entonces a veces los padres hacemos caso omiso porque ya estabilizaron el niño, porque te dieron un medicamento para que lo maneje. Entonces, en ese tiempo que tú se lo estás dando, el niño está mejor. Entonces decide no llevarlo. Entonces, ¿cuál es su recomendación a per se de esto? La recomendación es llevarlo a la consulta de pediatría, no Excelente. quedarse solamente con la consulta que usted hizo en emergencia, porque es ahí donde vienen los problemas. Ah, yo fui a emergencia. Y usted sabe lo que tienden a hacer las personas. Por ejemplo, van hoy a la emergencia de este centro de salud, mañana se dirigen a la emergencia del hospital, pasado se dirigen a otra Pero ¿y emergencia. por qué? No hay una atención oportuna porque nadie se va a detener a dar el seguimiento que necesita. Su pediatra va a llevar ese conteo de plaqueta y va a tomar la decisión absoluta de qué va a hacer con el paciente, porque ya conoce la evolución, ya lo evaluó, ya vio cómo está la condición del paciente. Ella consideró, o el pediatra consideró, que puede ser manejado ambulatorio. Él va dando seguimiento a esos hemogramas controles y decide qué hacer con él, si egresar o continuar en casa, pero ese monitoreo por parte del pediatra va a seguir ya sea vía ambulatoria, o ya el pediatra le va a decir, ven, tráemelo a la consulta Claro. cuando detecte alguno de los signos de alarma. Perfecto, doctora. Doctora, a modo de conclusión, ¿qué usted le dice a la audiencia con relación a lo que estamos viviendo de la mortalidad del dengue? La realidad. ¿Qué deben hacer? Poner atención a esas emergencias que se están viviendo hoy en día. Las personas que tienen síntomas de dengue deben acudir a buscar atención médica, ya sea de su médico de cabecera. Si es un adulto, puede acudir a una consulta de medicina interna; si es niño, puede acudir a su pediatra. Y los pacientes más vulnerables, ojo con eso, que son aquellos que tienen condiciones clínicas, diabetes, hipertensión, pacientes con cáncer, pacientes con otras patologías agregadas, deben acudir en busca de atención médica donde su médico de cabecera. Es importante no quedarnos con la atención solo de emergencia, ir a consulta, ir a consulta, ir a consulta para el seguimiento. Cuando desaparezca la fiebre, no creer que pasó el peligro, porque es ahí donde viene el peligro, ahí es donde el paciente entra en etapa crítica. Y aquellos pacientes que ya han sido tratados y que se le ha diagnosticado que está cursando con la enfermedad del dengue, esos pacientes deben hacer cuanto su médico le avise. Que es importante cuando nosotros tenemos a alguien en casa con dengue, a alguien que tiene fiebre,
tener pendiente en la fase febril, ahí si el mosquito picó, el mosquito se contamina. Durante el tiempo que tiene fiebre el paciente, póngale su mosquitero, porque así usted va a evitar que un mosquito lo pique y ese mismo mosquito le transmita la enfermedad a usted. También ese paciente, esa persona que tiene dengue, que se mandó para la casa, ese niño o adulto, estar en reposo, tener una buena hidratación, tomar suficiente cantidad de agua o suero de rehidratación oral si tiene la vía oral adecuada. Es decir, ya una persona que está vomitando, ese es criterio para dejarlo ingresado, pero si está en casa, tomar agua y líquido suficiente y tomar acetaminofén para el manejo de los síntomas. Wow, tremendo, tremendo, tremendo toda la información que la doctora Catherine nos ha traído. De verdad que agradecemos mucho, doctora, porque yo misma aprendí muchísimo. Yo sé que tú también, Zaira, y la audiencia de igual forma. Sabemos que estas informaciones salvan vidas. De verdad, si nosotros la llevamos tal cual como la doctora dice, porque muchas cosas ya yo tengo en mente para modificarla. Claro, y también salvan vidas. Yo creo que los hospitales y las clínicas se van a ver un poco más flojas porque muchas personas van porque no tienen la información que necesitan. Yo sé que cuando vean estas informaciones, la cosa va a cambiar, de verdad que sí. Así es, de verdad que doctora, muchísimas gracias. La vamos a tener nuevamente por aquí porque este tema del dengue es extenso y ojalá que la doctora saque otro momentico, de verdad, porque yo sé que el tiempo de ella es bien corto y limitado, claro está. Entonces, de verdad que le agradecemos mil gracias, doctora, por estar aquí. A la audiencia, muchas gracias por estar ahí. Dios le bendiga grandemente. Recuerden los consejos de la doctora Catherine y de verdad que Dios le bendiga, lo guarde y nos libre de todo mal. Dios te bendiga.